Nunca imaginé que la persona que más cruelmente me lastimaría no sería un extraño, sino mi propia hermana. Lucía y yo nunca habíamos sido cercanas, pero aún me aferraba a la idea de que la familia significaba algo. El apartamento que compartíamos en Valencia se había convertido en un campo de batalla silencioso desde la muerte de nuestro padre hacía 6 meses. Las paredes amarillentas que antes me traían recuerdos de infancia, ahora solo reflejaban tensión. Papá había construido su pequeña empresa de importación desde cero. Su almacén cerca del puerto era modesto, pero representaba décadas de trabajo duro. Cuando decidí presentar cargos contra Lucía por falsificar documentos para apoderarse del negocio, estaba preparada para el conflicto, pero no para la humillación, que vendría después. Aquella mañana de marzo, el cielo de Valencia amaneció despejado, en cruel contraste con la tormenta que se avecinaba en mi vida. Me levanté temprano, con el estómago revuelto por los nervios. Me puse el traje gris, que había comprado especialmente para la ocasión, intentando parecer profesional y serena. El espejo me devolvía la imagen de una mujer de 32 años con ojeras y el pelo castaño recogido en un moño austero. Mientras desayunaba un café con leche y una tostada que apenas pude tragar, Lucía apareció en la cocina. Vestía un elegante conjunto azul marino que realzaba su figura esbelta. Siempre había sido la guapa de la familia, la que atraía todas las miradas en las reuniones familiares, en la plaza del pueblo durante la Semana Santa o en las cenas navideñas. «Elena, ¿podemos hablar antes de irnos?», me preguntó con una voz inusualmente suave. Pensé que quizás se había arrepentido, que tal vez quería disculparse o intentar convencerme de no seguir adelante con el caso. Una pequeña parte de mí esperaba una reconciliación, algún reconocimiento de que se había equivocado al manipular el testamento de papá. «Claro», respondí, dejando la taza sobre la mesa. Me condujo hasta su habitación, un espacio que yo rara vez visitaba desde que éramos adultas. Cerró la puerta tras nosotras y echó el pestillo. En ese momento, debía haber sospechado, pero la esperanza me cegaba. «¿De qué quieres hablar?», pregunté, notando que sus ojos evitaban los míos. «De esto», respondió. Con un movimiento rápido, sacó de su bolso una maquinilla eléctrica para cortar pelo. La reconocí al instante. Era la misma que usábamos para recortar el pelo a papá durante sus últimos meses, cuando la quimioterapia lo había dejado demasiado débil para ir a la barbería de don Manuel en la calle Colón. No, tuve tiempo de reaccionar. Se abalanzó sobre mí con una fuerza que no sabía que tenía, empujándome contra la pared. La maquinilla zumbó cerca de mi oído, y luego sentí el frío metal contra mi cuero cabelludo. Grité, me retorcí, intenté apartarla, pero ella estaba poseída por una rabia que la hacía más fuerte. En segundos brutales, rasuró mi cabello en parches irregulares, dejándome desfigurada y desorientada. Ahora veremos quién parece una loca inestable ante el juez. Siseó en mi oído mientras yo me desplomaba al suelo, tocando incrédula, los mechones caídos y los parches desnudos en mi cabeza. No fue solo un acto de crueldad, fue un movimiento calculado. Lo vi en sus ojos. Quería que entrara en esa sala del juzgado pareciendo una demente, inestable e indigna de ser tomada en 1900. Serio. La estrategia era clara y devastadora en su simplicidad. En un sistema judicial que aún juzga a las mujeres por su apariencia tanto como por sus palabras, ¿quién creería a la hermana con el pelo rapado irregularmente frente a la profesional bien arreglada? Me tambaleé hasta el baño, temblando y sin aliento, mirándome al espejo. Mi reflejo no parecía real. Parecía una extraña, una versión distorsionada de mí misma. Las lágrimas calientes corrían por mis mejillas mientras intentaba asimilar lo que acababa de suceder. El tribunal nos esperaba en menos de 1 hora, y no tenía tiempo para arreglar lo que ella había hecho. Pensé en no ir, en rendirme, en 1900 llamar a mi abogado, el señor Ferrer, y decirle que estaba enferma, que necesitaba tiempo, pero entonces escuché la puerta principal cerrarse. Lucía se había marchado, probablemente rumbo al Palacio de Justicia en la Ciudad de la Justicia,
donde nos esperaba el tribunal. Recordé las palabras de mi padre antes de morir. Elena, siempre has sido la fuerte, aunque no lo sepas. En ese momento, no me sentía fuerte. Me sentía humillada, traicionada por mi propia sangre. Pero sabía que tenía que ir. Sabía que si no lo hacía, ella ganaría, no solo legalmente, sino moralmente. Busqué en el armario un pañuelo lo suficientemente grande. Encontré uno de seda que me había regalado la tía Carmen por mi cumpleaños, con estampados de flores y colores vivos que normalmente nunca usaría para ir a un tribunal. Lo envolví alrededor de mi cabeza lo mejor que pude, cubriendo los parches y sujetándolo firmemente. No era perfecto, pero tendría que servir. Me miré al espejo una última vez. Ya no parecía una abogada o una mujer de negocios, sino alguien que podría estar preparándose para una sesión de quimioterapia. La ironía no se me escapó. Mi padre había pasado por eso, y ahora yo llevaba una marca similar, aunque por razones muy diferentes. Tomé mi bolso, metí los documentos que había preparado meticulosamente durante semanas y salí del apartamento. El calor de Valencia en marzo ya se hacía notar mientras esperaba el autobús que me llevaría al juzgado. La línea 8 tardó 10 minutos en llegar, 10 minutos en los que estuve a punto de dar media vuelta y volver a casa. Durante el trayecto, observé a la gente normal que iba a trabajar o de compras, personas con vidas ordinarias que no tenían que enfrentarse a su propia hermana en un tribunal por la herencia de su padre. Me sentí como una extraterrestre entre ellos, separada del mundo por un abismo de traición. Al bajar del autobús frente a la Ciudad de la Justicia, un complejo moderno de edificios blancos y cristal que contrastaba con el estilo mediterráneo, del resto de la ciudad, me detuve un momento para respirar. La enormidad de lo que estaba a punto de hacer me golpeó con fuerza. No solo iba a enfrentarme a Lucía por el negocio de papá, sino que iba a hacerlo en condiciones que ella había manipulado para su ventaja. Pero ya no había vuelta atrás. Enderecé la espalda, ajusté el pañuelo alrededor de mi cabeza y, con cada gramo de dignidad que me quedaba, subí los escalones hacia las puertas del juzgado. Cada paso era un acto de desafío contra la humillación que Lucía había intentado infligirme. Soy Elena Martínez Soler, me dije a mí misma, hija de Antonio Martínez Ruiz, y nadie me quitará lo que es mío por derecho. Con esa determinación, ardiendo en mi pecho, crucé las puertas de cristal y entré en el vestíbulo del juzgado, preparada para la batalla que me esperaba. El Palacio de Justicia de Valencia estaba más frío de lo que recordaba. Quizá eran los suelos de mármol o el aire acondicionado demasiado fuerte, pero más probable era que fueran las miradas. Un murmullo recorrió la sala en cuanto entré. Podía sentir sus ojos sobre mí, algunos curiosos, otros burlones, otros compasivos. Seguí caminando, con las manos apretadas en puños a mis costados. El pasillo principal, con su techo alto y sus columnas imponentes, parecía interminable. Cada paso resonaba sobre el mármol pulido, anunciando mi presencia. Un guardia civil apostado en la entrada me indicó la sala 12, donde se celebraría nuestra audiencia. Ya había estado allí antes, cuando presenté la demanda inicial, pero ahora todo parecía diferente, más hostil. Lucía ya estaba sentada en el banco opuesto, perfectamente arreglada, su pelo rubio impecable recogido en un moño profesional. Su abogado, un hombre mayor con gafas de montura dorada que había visto alguna vez en las cenas de empresa de papá, le susurraba algo al oído que la hizo sonreír con suficiencia. Junto a ella estaba Carlos, nuestro primo, que siempre había sido más cercano a ella que a mí. Verlo allí, apoyándola después de lo que me había hecho, fue como una puñalada adicional. Busqué con la mirada a mi abogado, el señor Ferrer, y lo encontré esperándome cerca de la puerta de la sala. Su expresión cambió sutilmente al verme con el pañuelo en la cabeza, pero se recuperó rápidamente, estrechándome la mano con firmeza. «Elena, ¿estás bien?», me preguntó en voz baja, estudiando mi rostro. «Lo estaré»,
respondí, sin entrar en detalles. No quería que supiera lo que había pasado, al menos no todavía. Necesitaba mantener la compostura, concentrarme en el caso, no en mi humillación personal. Entramos juntos a la sala del tribunal. Era más pequeña de lo que parecía en las películas, con bancos de madera oscura y paredes revestidas del mismo material. Un escudo de España presidía la pared detrás del estrado del juez. El olor a madera vieja y papeles se mezclaba con el perfume caro de Lucía, que flotaba desde el otro lado de la sala. Cuando el ujier anunció la entrada del juez, todos nos pusimos de pie. Era un hombre de unos 60 años, con el pelo canoso y expresión severa. Nos indicó que tomáramos asiento y comenzó a revisar los documentos frente a él. Caso número 457-2023, demanda por falsificación de documentos y apropiación indebida. Elena Martínez Soler contra Lucía Martínez Soler. Leyó con voz monótona, como si nuestro drama familiar fuera solo uno más en su larga lista del día. Me senté junto a mi abogado, intentando ignorar las miradas furtivas que sentía a mi espalda. Reconocía a algunos trabajadores del almacén de papá, vecinos del barrio de Ruzafa donde habíamos crecido, e incluso a la señora Dolores, que regentaba la panadería de la esquina y siempre nos daba magdalenas gratis cuando éramos niñas. Él, abogado de Lucía, fue el primero en hablar, presentando una moción para desestimar el caso por falta de pruebas sustanciales. Su voz melosa y su acento, marcadamente madrileño, llenaron la sala. Su señoría, mi cliente ha sido víctima de acusaciones infundadas por parte de su hermana, quien, lamentablemente, no ha sabido gestionar el duelo por la pérdida de su padre y ha canalizado su dolor en una campaña de difamación. Hizo una pausa dramática y me miró directamente. Los documentos que la parte demandante alega que fueron falsificados fueron, de hecho, firmados voluntariamente por Antonio Martínez Ruiz, en pleno uso de sus facultades mentales, como atestiguan 2 testigos presenciales. Sentí que la sangre me hervía. ¿Testigos? Sabía perfectamente que papá nunca habría firmado esos papeles cediendo el control total del negocio a Lucía. Durante sus últimos días en el Hospital La Fe, apenas podía sostener un bolígrafo, mucho menos comprender documentos legales, complejos. El señor Ferrer se levantó con calma, ajustándose las gafas. Su señoría, tenemos pruebas concluyentes de que la firma en dichos documentos no corresponde a la de Antonio Martínez Ruiz. Un análisis caligráfico preliminar ya ha señalado discrepancias significativas y solicitamos que el tribunal ordene un peritaje oficial. El juez asintió, tomando notas. Luego miró hacia mí y por un momento me pareció ver un destello de curiosidad en sus ojos al notar mi pañuelo. Me senté más erguida, resistiendo el impulso de ajustármelo. Proceda con la presentación de su caso, señor Ferrer, indicó el juez. Mi abogado comenzó a exponer metódicamente los hechos. Cómo papá siempre había expresado su deseo de que ambas hermanas gestionáramos juntas el negocio familiar, cómo su testamento original reflejaba esta voluntad, y cómo, misteriosamente, apareció un nuevo documento semanas después de su muerte que otorgaba el control exclusivo a Lucía. Mientras hablaba, miré de reojo hacia mi hermana. Su postura era perfecta, su expresión serena y compuesta, como si estuviéramos discutiendo sobre el menú de una cena familiar y no sobre el futuro del legado de nuestro padre. Pero noté algo en ella. La forma en que sus dedos tamborileaban ligeramente sobre la mesa, un gesto nervioso que conocía desde la infancia. Estaba inquieta. El abogado de Lucía trató de desacreditarme desde el principio, insinuando sutilmente mi inestabilidad emocional e incluso haciendo referencias veladas a mi aspecto. Mi cliente ha estado preocupada por el bienestar mental de su hermana durante semanas, dijo con falsa preocupación, mirando significativamente hacia mi cabeza cubierta. El plan de Lucía estaba en marcha. Un ataque no solo a mi credibilidad, sino a mi humanidad. Cuando mi abogado objetó, el juez le dio la razón, advirtiendo al letrado contrario que se ciñera a los hechos del caso. Fue un pequeño triunfo, pero me dio fuerzas. Durante un receso, me refugié en el baño del juzgado.
El pañuelo comenzaba a darme calor y mis sienes palpitaban. Me lo ajusté frente al espejo, intentando que pareciera más un accesorio elegido deliberadamente que una necesidad desesperada. Una mujer mayor entró y me miró con curiosidad. «¿Estás bien, hija?», me preguntó con acento andaluz. «Sí, gracias», respondí automáticamente, aunque nada estaba bien. «Te vi en la sala. Esa chica rubia, ¿es tu hermana?», continuó, lavándose las manos lentamente. Asentí, sin ganas de hablar. «Mi hermana también me traicionó una vez», dijo secándose las manos, «por la herencia de una casa en Alicante. Pero el tiempo pone a cada uno en su sitio. Tú, mantén la cabeza alta, que la verdad siempre sale a flote». Se marchó antes de que pudiera responderle, dejándome con una extraña sensación de consuelo. Quizás no estaba tan sola como pensaba. Al volver a la sala, encontré a Lucía hablando animadamente con Carlos. Cuando me vio, interrumpió su conversación y me dirigió una mirada que pretendía ser compasiva para beneficio de los presentes, pero que yo conocía bien. Era la misma mirada calculadora que tenía cuando rompía mis juguetes de niña y luego me culpaba por descuidada. El juez regresó y el proceso continuó. Mi abogado presentó los informes financieros del negocio, demostrando cómo, justo después de la supuesta firma del nuevo acuerdo, Lucía había comenzado a transferir fondos a cuentas personales y a reducir mi acceso a la información de la empresa Importaciones Martínez. «Su señoría», dijo el señor Ferrer, «la señorita Elena Martínez ha sido sistemáticamente excluida de decisiones empresariales cruciales, a pesar de haber trabajado en el negocio familiar durante los últimos 8 años, gestionando toda la logística mientras su padre estaba enfermo». Recordé esos años, las tardes en el almacén del puerto, aprendiendo cada detalle del negocio, mientras Lucía estudiaba Derecho en Madrid, apenas visitando a papá una vez al mes. Yo había sido quien estuvo a su lado durante la enfermedad, quien aprendió a administrarle la medicación, quien lo llevaba a las interminables sesiones de quimioterapia en el hospital. Y ahora ella pretendía quedarse con todo. Cuando el 100% juez anunció otro receso para revisar la documentación presentada, sentí las piernas temblorosas al ponerme de pie. El señor Ferrer se inclinó hacia mí. «Va bien, Elena. El juez parece receptivo a nuestros argumentos». Quería creerle, pero la confianza de Lucía me inquietaba. ¿Qué sabía ella que yo ignoraba? ¿Tenía algún as bajo la manga? En el pasillo, intenté mantenerme apartada, pero sentía las miradas de todos. Una voz familiar me llamó. Era Miguel, el contador, que había trabajado con papá durante 2 décadas. «Elena, quería decirte que estoy aquí para testificar si me necesitas», dijo en voz baja. «Yo sé que esos documentos no son auténticos. Tu padre me habló de sus intenciones reales la semana antes de fallecer. Aquellas palabras fueron como un bálsamo para mi espíritu herido. No todas las puertas estaban cerradas. No todos habían caído bajo el hechizo de Lucía». Cuando volvimos a entrar, noté que Lucía me observaba. Por primera vez desde que comenzó la audiencia, nuestras miradas se cruzaron directamente. Esperaba ver triunfo o burla en sus ojos, pero lo que percibí fue algo diferente. Algo que no supe identificar en ese momento. ¿Duda? ¿Inquietud? Fuera lo que fuese, me dijo todo lo que necesitaba saber. Para toda su crueldad, para toda su certeza, había una grieta en su máscara. No había esperado que yo me presentara. No había esperado que siguiera luchando. Y ese sería su primer error. A medida que avanzaba el juicio, comenzaron a surgir pruebas. Registros bancarios, correos electrónicos, documentos, todos apuntando a la manipulación deliberada de Lucía sobre el patrimonio de nuestro padre. El señor Ferrer era metódico, colocando cada pieza como un mosaico de engaño, que poco a poco iba tomando forma ante los ojos de todos. «Su señoría», dijo mi abogado, levantando un documento. «Aquí tenemos la transferencia de 50.
1.000 euros a una cuenta en Andorra, realizada 3 días después del supuesto cambio en la titularidad de la empresa. Una cuenta que, curiosamente, fue abierta por la señorita Lucía Martínez, una semana antes del fallecimiento de su padre. El juez examinó los documentos con expresión neutra, pero pude notar cómo su mirada se volvía cada vez más escéptica, mientras el patrón emergía. Lucía mantenía la compostura, pero sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa cada vez que se presentaba una nueva prueba. Su abogado intentó contraatacar, presentando testimonios de 2 empleados que afirmaban haber visto a mi padre firmar los documentos. Pero cuando el señor Ferrer los interrogó, comenzaron a aparecer contradicciones. Uno de ellos, Javier Méndez, un joven que apenas llevaba 6 meses en la empresa cuando papá enfermó, admitió bajo presión que solo había visto a mi padre con los papeles, pero no el momento exacto de la firma. El señor Martínez estaba muy débil ese día, dijo, evitando mirarme. La señorita Lucía le ayudaba a sostener el bolígrafo. Un murmullo recorrió la sala. La imagen de mi padre, demacrado por la quimioterapia, siendo manipulado para firmar algo que no entendía, me revolvió el estómago. Recordé sus últimos días en nuestra casa del barrio del Carmen, con vistas a las Torres de Serranos, donde habíamos instalado una cama hospitalaria en el salón para que pudiera mirar por la ventana hacia las calles empedradas que tanto amaba. Abogado de Lucía intentó desviar la atención hacia mi supuesta falta de interés en el negocio, alegando que yo había rechazado oportunidades de formación en el sector de importaciones. La señorita Elena siempre mostró más interés por su carrera como profesora de instituto que por el negocio familiar, argumentó. Fue mi cliente quien sacrificó su propia trayectoria como abogada para volver a Valencia y ayudar a su padre en los últimos años. Aquello era una mentira descarada. Lucía había vuelto a Valencia solo después de que su bufete en Madrid prescindiera de ella por razones que nunca quedaron claras. Y yo había reducido mi jornada como profesora precisamente para poder ocuparme de papá y del negocio simultáneamente. El señor Ferrer me miró, preguntándome silenciosamente si quería responder a esas acusaciones. Asentí levemente. Era hora de hablar. Cuando me llamaron al estrado, me levanté. Por un instante, dudé. Luego, con un movimiento decidido, me quité el pañuelo de la cabeza. Un jadeo colectivo resonó en la sala. No lo hice para crear drama. Lo hice para recuperar el control. Noté la mirada horrorizada de mi prima Teresa, sentada en la última fila, y la expresión de sorpresa del juez. «Señorita Martínez, ¿qué le ha sucedido?», preguntó el juez, apartándose momentáneamente del protocolo. Hablé con claridad, mirando directamente al frente. Esta mañana, antes de venir al tribunal, mi hermana Lucía me pidió hablar en privado. Cuando estábamos solas, sacó una maquinilla eléctrica y me cortó el pelo a la fuerza. Mi voz no tembló. Lo hizo para que yo pareciera inestable ante este tribunal, para desacreditarme. El abogado de Lucía se puso de pie de inmediato. «Protesto, su señoría. Esta acusación es absurda y no tiene relación con el caso que nos ocupa». El juez lo miró severamente. «Al contrario, señor Morales, si lo que la demandante alega es cierto, tiene mucha relación con el carácter y la credibilidad de su cliente. La protesta se deniega. Continúe, señorita Martínez». Durante la siguiente hora, relaté con detalle la historia de nuestra familia y del negocio. Cómo papá había comenzado importando pequeñas cantidades de cerámica de Marruecos en los años 80, vendiendo en mercadillos de la Costa Blanca, hasta construir una empresa respetada que ahora importaba productos de toda la cuenca mediterránea. Expliqué cómo, tras el diagnóstico de cáncer de páncreas, me había involucrado cada vez más en el día a día de la empresa, mientras Lucía apenas aparecía por el almacén. Mi padre siempre dijo que Importaciones Martínez era para las dos, concluí. Lo repitió incluso en sus últimos días, cuando ya apenas podía hablar por el dolor. Jamás habría dejado a una de nosotras fuera. El secretario judicial preguntó si necesitaba un receso. Decliné.
No iba a darle a Lucía la satisfacción de pensar que me había desestabilizado. Cuando volví a sentarme, el señor Ferrer me apretó el hombro una vez. Lucía, por primera vez, parecía insegura. La sesión continuó con el testimonio de Miguel Sanchís, el contador que me había mostrado su apoyo en el pasillo. Con precisión profesional, explicó las irregularidades que había detectado en los movimientos financieros posteriores a la muerte de mi padre. El señor Martínez siempre fue meticuloso con las cuentas, explicó Miguel, ajustándose las gafas. Cada movimiento tenía su justificación y su documento, pero desde febrero, cuando falleció, he visto transacciones sin explicación, facturas a proveedores que nunca habíamos utilizado y, sobre todo, un patrón de vaciado sistemático de las cuentas principales hacia destinos que no puedo rastrear completamente. El abogado de Lucía intentó desacreditar a Miguel sugiriendo que tenía un conflicto de interés por su amistad conmigo, pero el contador se mantuvo firme. Conozco a ambas hermanas desde que eran niñas y venían a jugar al almacén, respondió con dignidad. Mi lealtad era hacia Antonio Martínez, y ahora es hacia la verdad y hacia lo que él habría querido. Después de Miguel, testificó la señora Amparo, la enfermera que había cuidado a papá en sus últimas semanas. Con voz suave pero firme, describió el deterioro físico y mental que había sufrido. En sus últimos días, apenas podía firmar su nombre, explicó. Yo le ayudaba a completar los formularios médicos, y a veces ni siquiera eso era posible. Su firma se había vuelto irreconocible. Presentó las últimas recetas y formularios de consentimiento que papá había firmado en el hospital. Comparados con la firma en los documentos que Lucía había presentado, la diferencia era evidente incluso para un ojo no entrenado. A medida que la tarde avanzaba, la sala se fue calentando, tanto literal como figurativamente. El aire acondicionado parecía luchar contra el calor valenciano que se filtraba por las ventanas. Observé a los miembros del público presentes, trabajadores del almacén, vecinos, amigos de la familia. Muchos habían venido apoyando inicialmente a Lucía, la brillante abogada que siempre había impresionado en las reuniones sociales. Pero ahora veía dudas en sus expresiones, miradas furtivas entre ellos, susurros. Durante otro receso, me quedé sentada mientras la mayoría salía. No quería enfrentar más miradas o preguntas sobre mi cabeza ahora expuesta. El señor Ferrer se acercó. Elena, esto está yendo bien, pero necesitamos algo definitivo, dijo en voz baja. ¿Hay algún documento, alguna prueba contundente que tu padre pudiera haber dejado sobre sus verdaderas intenciones? Pensé intensamente. Papá había sido un hombre de costumbres, metódico hasta en su vida personal. Recordé cómo guardaba todo, desde facturas hasta postales navideñas, en carpetas etiquetadas cuidadosamente. Y entonces lo recordé, su diario. El Lintenin, cuaderno de tapas rojas, murmuré, más para mí misma que para mi abogado. Papá llevaba un diario personal desde hace años. Lo guardaba en el cajón de su mesita de noche. Escribía en él casi todas las noches, especialmente durante su enfermedad. El señor Ferrer me miró con interés renovado. ¿Y dónde está ese diario ahora? Debería estar en casa, en su habitación. Lucía se mudó a la habitación principal después de su muerte, pero nunca tiró sus cosas personales. Mi abogado asintió. Necesitamos ese diario. ¿Podrías llamar a alguien de confianza para que vaya a buscarlo? Pensé en quién podría ayudarme. La mayoría de mis amigos estaban trabajando a esta hora y no tenía llaves de repuesto para darles. Entonces pensé en Tony, el hijo de la portera de nuestro edificio, que a veces nos ayudaba con pequeñas reparaciones y tenía acceso a una llave de emergencia. Mientras el tribunal seguía en receso, llamé a Tony explicándole la situación. Aceptó ayudar de inmediato. «Conozco ese cuaderno rojo», me dijo. «Lo vi una vez cuando arreglaba la persiana de la habitación de tu padre. Iré ahora mismo». Cuando regresamos a la sala, el ambiente había cambiado sutilmente. El abogado de Lucía parecía menos seguro,
consultando constantemente notas y susurrando con ella. Mi hermana mantenía su fachada de calma, pero sus ojos se movían nerviosamente, especialmente cuando miraba hacia mi cabeza ahora descubierta. El juez anunció que quedaban pocos testimonios para ese día. El perito calígrafo presentaría su informe preliminar, aunque el análisis completo llevaría más tiempo. Según mi análisis preliminar, explicó el perito, un hombre menudo con aspecto de académico. Existen discrepancias significativas entre las firmas presentadas. La presión, la inclinación y varios rasgos distintivos no coinciden con las firmas verificadas del señor Martínez de los últimos 2 meses de su vida. Lucía se inclinó hacia su abogado, susurrando algo con urgencia. Él parecía intentar calmarla, pero por primera vez vi pánico en sus ojos. La verdad estaba emergiendo, y ella lo sabía. Entonces, justo cuando el perito terminaba su testimonio, la puerta lateral de la sala se abrió, y Tony entró discretamente, dirigiéndose hacia el señor Ferrer. Le entregó un cuaderno de tapas rojas, desgastado por el uso frecuente. Mi abogado se puso de pie inmediatamente. Su señoría, ha surgido nueva evidencia relevante para el caso. El diario personal de Antonio Martínez Ruiz, donde registraba sus pensamientos e intenciones respecto al futuro de su empresa. El abogado de Lucía protestó vehementemente, alegando que el diario no había sido incluido en la evidencia inicial y que su autenticidad no podía verificarse. Pero el juez, tras examinar el cuaderno y ver las fechas y la consistencia de las entradas, decidió admitirlo como prueba adicional. Mientras el secretario judicial revisaba las entradas relevantes, vi cómo el rostro de Lucía perdía color. Su mirada, ahora fija en el cuaderno rojo, reflejaba un miedo que nunca había visto en ella. La verdad que había intentado ocultar bajo falsificaciones y crueldad estaba a punto de salir a la luz, tan clara e inevitable como el sol que se ponía sobre Valencia, tiñendo de naranja las paredes del juzgado. Justo cuando el equipo de defensa de Lucía se preparaba para llamar a su siguiente testigo, la puerta lateral de la sala de audiencias se abrió y un hombre entró con paso decidido. Todas las miradas se giraron hacia él. Era alto, con el pelo oscuro ligeramente canoso en las sienes y vestido con un traje gris impecable. Lo reconocí al instante. Javier Soto, el prometido de Lucía. Los ojos de mi hermana se abrieron de par en par. Su rostro, que había mantenido una máscara de serenidad calculada durante todo el juicio, se transformó en una expresión de absoluta sorpresa. Javier, el hombre que ella constantemente exhibía como su pilar, su brújula moral, el exitoso, arquitecto con la imagen perfecta, pero no estaba caminando hacia ella. Se acercó al estrado. Mi abogado lo había añadido a la lista de testigos esa misma mañana, silenciosamente, después de que Javier se hubiera puesto en contacto con él. Lucía no lo sabía. Cuando el secretario le pidió que jurara, ella se levantó de un salto y gritó una objeción, alegando que él no tenía conocimiento relevante del caso. «Protesto, su señoría», exclamó con la voz más alterada que le había escuchado nunca. «El señor Soto no tiene nada que ver con la gestión de la empresa familiar ni con los documentos en cuestión». El juez la miró con severidad. «Señorita Martínez, recuerdo que las objeciones las presenta su abogado, no usted». Luego se dirigió al letrado de Lucía. «¿Tiene alguna objeción formal, señor Morales?» El abogado parecía tan sorprendido como Lucía, pero rápidamente recobró la compostura. «Señoría, mi cliente tiene razón. El señor Soto no figura en ninguna documentación relacionada con el caso y no vemos qué relevancia puede tener su testimonio». El señor Ferrer se puso de pie con calma. «Su señoría, el señor Soto puede aportar información crucial sobre la conducta de la demandada en relación con los documentos disputados. Su testimonio es altamente relevante para establecer el estado mental y las intenciones de la señorita Lucía Martínez». El juez consideró ambos argumentos y finalmente se dirigió a Javier. «Señor Soto,
¿Puede explicar brevemente la naturaleza de su testimonio sin entrar en detalles? Javier asintió, mirando fijamente al frente, evitando los ojos suplicantes de Lucía. Su señoría, tengo conocimiento directo de conversaciones con la señorita Lucía Martínez, donde ella admitió haber manipulado documentos relacionados con la empresa de su padre. Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó su mazo una vez, pidiendo silencio, y luego tomó su decisión. La objeción se deniega. El testigo puede declarar. Lucía se desplomó en su silla, su rostro ahora pálido como el papel. Su abogado le susurró algo urgentemente, pero ella parecía no escuchar, con los ojos fijos en Javier mientras éste tomaba asiento en el estrado. Javier prestó juramento y comenzó su declaración. Su voz era firme pero contenida, como si cada palabra le costara un esfuerzo. Conocí a Lucía hace 3 años en un congreso de arquitectura en Barcelona, donde ella representaba a un cliente del sector inmobiliario. Comenzamos a salir y nos comprometimos hace 8 meses, poco antes de que su padre enfermara gravemente. Se detuvo un momento, como organizando sus pensamientos. Durante el tiempo que Antonio Martínez estuvo en el hospital, Lucía empezó a hablar cada vez más sobre la empresa familiar, preocupada por quién tomaría el control después. Me contó que su padre siempre había favorecido a Elena para gestionar el negocio, y eso le molestaba profundamente. El abogado de Lucía interrumpió. Su señoría, esto es meramente especulativo y basado en conversaciones privadas que no pueden verificarse. Al contrario, respondió Javier sacando su teléfono móvil. Puedo verificarlo. Tengo mensajes y notas de voz de Lucía discutiendo estos temas. El juez permitió que se presentaran como evidencia. Un técnico judicial conectó el teléfono a un sistema de audio, y pronto la voz de Lucía llenó la sala. Era extraño escucharla, hablar tan libremente, sin la cautela que había mostrado en el tribunal. Papá siempre pensó que Elena era la única capaz, se escuchaba decir con amargura. 20 años estudiando Derecho, trabajando en uno de los mejores bufetes de Madrid. ¿Y para qué? Para que al final prefiera dejarle todo a la profesora de instituto, que apenas sabe distinguir un albarán de una factura. Más mensajes siguieron, cada uno revelando el resentimiento creciente de Lucía. Pero fue el último el que dejó la sala en completo silencio. Lo he arreglado todo, decía su voz, con un tono de triunfo apenas contenido. He conseguido que Méndez y Robles firmen como testigos. Les he dicho que es solo una formalidad, que papá quería actualizar algunos documentos. Ni siquiera han leído lo que firmaban, los muy idiotas. Ahora solo falta la firma de papá, pero eso será lo más fácil. Está tan medicado que apenas sabe qué día es. Miré a Lucía mientras su propia voz la traicionaba. Estaba inmóvil, con las manos agarradas al borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Su abogado parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Javier continuó su testimonio. Explicó cómo, tras la muerte de Antonio, Lucía le había confiado que había sellado el trato con el notario, un viejo amigo de la universidad que había aceptado mirar hacia otro lado con la fecha de los documentos. Me mostró los papeles originales. Con orgullo, dijo Javier, ahora mirando directamente a Lucía. Tenía fotos de ellos en su teléfono, incluso grabaciones donde practicaba la firma de su padre. El señor Ferrer pidió que se mostraran esas fotos. Javier accedió a su teléfono y proyectó imágenes de documentos sobre la mesa de Lucía, junto con hojas de papel donde se veían intentos repetidos de imitar una firma. La comparación con las firmas auténticas de mi padre era demoledora. Traté de disuadirla, continuó Javier. Le dije que lo que estaba haciendo era ilegal, que podría enfrentarse a cargos graves. Me respondió que Elena era demasiado débil para enfrentarse a ella, que nunca se atrevería a llevarla a juicio. Lucía se levantó bruscamente. «Esto es absurdo», gritó. «Está mintiendo. Rompimos anoche y ahora quiere vengarse. Todo esto es fabricado». El juez golpeó el mazo con fuerza.
Señorita Martínez, siéntese inmediatamente o la haré desalojar de la sala. Lucía se sentó, temblando visiblemente. Su abogado intentaba calmarla, pero era evidente que estaba perdiendo el control tanto de su cliente como del caso. El señor Ferrer continuó con el interrogatorio. Señor Soto, ¿cuándo decidió venir a testificar? Javier respiró hondo antes de responder. Esta mañana. Lucía me llamó, eufórica. Me dijo que había neutralizado a Elena, que ahora parecería una loca ante el tribunal. No entendía a qué se refería hasta que vi a Elena entrar con un pañuelo en la cabeza y luego revelar lo que Lucía le había hecho. Hizo una pausa. Fue en ese momento cuando supe que no podía seguir guardando silencio. Una cosa es una disputa por un negocio, y otra muy distinta es este nivel de crueldad calculada. La sala quedó en completo silencio. No solo Javier había confirmado mi versión sobre lo ocurrido esa mañana, sino que había proporcionado pruebas contundentes de la falsificación. La defensa de Lucía se desmoronaba por momentos. Una última pregunta, señor Soto, dijo mi abogado. ¿Por qué esperó hasta hoy para revelar esta información? Javier bajó la mirada, visiblemente incómodo. Quería creer que Lucía entraría en razón. Cuando comenzó todo esto pensé que era solo un arrebato de dolor por la muerte de su padre, una forma retorcida de lidiar con el duelo. Le sugerí terapia, incluso ofrecí mediar entre las hermanas. Miró hacia mí con expresión de disculpa. Pero con el tiempo, me di cuenta de que esto iba más allá del dolor. Había un patrón de manipulación que me resultaba cada vez más difícil ignorar. Hizo una pausa. Anoche, durante una discusión sobre el caso, me dijo algo que me heló la sangre. Al final del día, esta empresa vale más que cualquier relación familiar. Fue entonces cuando entendí que no podía ser cómplice de esto. El abogado de Lucía intentó desacreditar a Javier durante el contrainterrogatorio, sugiriendo que su testimonio estaba motivado por el despecho tras la ruptura, pero Javier se mantuvo firme, y las pruebas que había presentado hablaban por sí mismas. Los mensajes, las fotos, las grabaciones, todo formaba un retrato coherente de engaño premeditado. Cuando Javier finalmente abandonó el estrado, la sala permaneció en un silencio sepulcral. Ni siquiera el habitual murmullo de comentarios que seguía a cada testimonio se escuchó esta vez. El impacto de sus palabras había sido demasiado contundente. Miré a Lucía al otro lado de la sala. Por primera vez desde que éramos niñas, vi algo en ella que nunca había visto antes: vulnerabilidad. Su fachada perfectamente construida se estaba desmoronando, y lo que quedaba era la imagen de una mujer atrapada en su propia red de mentiras. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. El juez anunció un receso de 30 minutos antes de las conclusiones finales. Mientras la gente comenzaba a levantarse, noté que nadie se acercaba a Lucía. Su abogado le hablaba con urgencia, pero ella parecía no escuchar, con la mirada perdida en algún punto indefinido. El círculo de apoyo que había construido a su alrededor se había esfumado tan rápidamente como había aparecido. Salí al pasillo, necesitando aire. El señor Ferrer me siguió, con una expresión cauta pero esperanzada. No quiero adelantarme, Elena, pero creo que el testimonio de Javier ha sido definitivo. El juez tendría que ignorar demasiadas evidencias para no fallar a nuestro favor. Asentí, demasiado abrumada para hablar. Todo lo que había sospechado, todo lo que había temido durante meses, ahora estaba expuesto ante todos. La verdad había salido a la luz, pero el precio había sido alto. No solo había perdido a mi padre, sino también cualquier ilusión de que algún día Lucía y yo podríamos reconciliarnos. La sala del tribunal quedó completamente en silencio cuando regresamos del receso. Ni siquiera el habitual murmullo de conversaciones o el sonido de papeles siendo organizados. Era un silencio espeso, casi tangible, como el que precede a una tormenta de verano en la huerta valenciana. No solo el juez estaba pendiente de cada palabra, sino también los asistentes,
que ahora miraban a Lucía con una mezcla de sorpresa y desaprobación. La voz de Javier seguía resonando en la sala, precisa, calmada y devastadora. Cada palabra había sido un clavo en el ataúd que Lucía había construido para sí misma. Yo no me regocijaba, ni siquiera miraba en su dirección. Simplemente mantenía los ojos fijos en el suelo de mármol, concentrándome en mi respiración, en el leve dolor de cabeza que comenzaba a formarse tras mis sienes, en cualquier cosa menos en el derrumbe de mi hermana. Había pasado tanto tiempo callada, mientras Lucía controlaba la narrativa, dominaba las conversaciones familiares, imponía su versión de la realidad. Desde niñas, en nuestra casa del barrio de Ruzafa, ella siempre había sido la voz cantante, la que hablaba por las dos, la que decidía a qué jugaríamos o qué películas veríamos. Yo era la callada, la tímida, roles que ella había reforzado durante años. Pero ahora, el silencio ya no era mío. Era suyo. El juez carraspeó y se dirigió a los abogados. Antes de proceder con las conclusiones finales, me gustaría revisar algunas de las evidencias presentadas hoy, dijo, ajustándose las gafas. En particular, el diario del señor Martínez Ruiz. El secretario judicial le entregó el cuaderno rojo. El juez lo abrió con cuidado, pasando las páginas lentamente. La caligrafía de mi padre, que se había vuelto cada vez más temblorosa durante sus últimos meses, llenaba aquellas páginas con reflexiones, preocupaciones y, lo más importante, sus intenciones claras sobre el futuro de la empresa. 2 de enero de 2023. Leyó el juez. He hablado con Ferrer sobre la actualización del testamento. Quiero que quede absolutamente claro que Importaciones Martínez debe ser gestionada conjuntamente por mis hijas. Lucía tiene la formación legal que necesitamos. Y Elena conoce el funcionamiento diario y tiene la confianza de los empleados. Juntas podrían llevar el negocio a nuevas alturas. Separadas, temo que todo se venga abajo. Lucía intentó interrumpir, en ese momento levantándose de su asiento. Ese diario podría haber sido manipulado, dijo con voz temblorosa. Cualquiera podría haber escrito esas entradas después. El juez la miró severamente. Señorita Martínez, ya le he advertido sobre interrumpir el procedimiento. Su abogado podrá presentar esa objeción formalmente si lo considera oportuno. El señor Morales se levantó, pero parecía dubitativo, consciente de que tras el testimonio de Javier, cualquier acusación de manipulación por su parte sonaría profundamente irónica. Su señoría, simplemente quisiéramos que se verificara la autenticidad del diario a través de un perito, al igual que se ha hecho con los otros documentos. Por supuesto, respondió el juez. Así se hará. Sin embargo, debo señalar que la consistencia de la caligrafía a lo largo del tiempo, especialmente su deterioro progresivo, que coincide con el avance de la enfermedad del señor Martínez, resulta bastante convincente a simple vista. Continuó leyendo algunas entradas más, cada una reforzando la misma idea. Mi padre nunca había pretendido excluirme del negocio familiar. Al contrario, había visto nuestras diferentes habilidades como complementarias. El abogado de Lucía le susurró algo urgentemente, claramente dándose cuenta de que el caso se estaba derrumbando. Podía ver el pánico en los ojos de mi hermana, mientras asimilaba que la sala ya no estaba bajo su hechizo, que su cuidadosamente construida imagen de profesional competente y hermana preocupada se desvanecía con cada nueva revelación. Cuando el juez llamó a las conclusiones finales, señor Ferrer presentó un resumen conciso y demoledor de nuestro caso. No necesitó dramatismos ni florituras retóricas. Los hechos hablaban por sí mismos. La falsificación de documentos, las transferencias sospechosas, los testimonios contradictorios de los supuestos testigos y, finalmente, la confesión indirecta de Lucía a través de los mensajes y grabaciones presentados por Javier. Su señoría, concluyó mi abogado, este no es simplemente un caso de interpretación incorrecta de las intenciones de Antonio Martínez. Es un caso de fraude deliberado y meticulosamente planeado,
agravado por actos de intimidación física hacia mi cliente, cuya única intención era defender la verdadera voluntad de su padre y su derecho legítimo a participar en el negocio familiar. Cuando llegó el turno del abogado de Lucía, su estrategia había cambiado completamente. Ya no intentaba negar las acusaciones frontalmente, sino mitigar el daño. Si bien reconocemos que pueden existir irregularidades en la documentación presentada, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, debemos considerar el contexto emocional en el que se produjeron estos hechos. La señorita Lucía Martínez acababa de perder a su padre, estaba atravesando un duelo profundo y posiblemente no estaba en pleno uso de sus facultades de juicio. Era una defensa débil, y todos en la sala lo sabían. Intentar justificar meses de manipulación calculada como un arrebato emocional resultaba casi insultante después de todo lo que se había revelado. Especialmente considerando el ataque de esa misma mañana contra mí, que difícilmente podía atribuirse a un impulso de duelo 5 meses después de la muerte de nuestro padre. Mientras su abogado hablaba, observé a Lucía. Su postura, normalmente impecable, se había desmoronado. Ya no mantenía la barbilla alta ni la espalda recta. Sus hombros se habían hundido y su mirada estaba fija en sus manos, que no dejaban de moverse nerviosamente sobre la mesa. Por primera vez desde que éramos niñas, no parecía la Lucía invencible que siempre se salía con la suya, sino simplemente una mujer acorralada por sus propias decisiones. El señor Morales continuó argumentando que, a pesar de los posibles errores de juicio, Lucía tenía la formación adecuada para gestionar la empresa y que quizás lo más beneficioso para todos sería buscar una solución de compromiso que permitiera a ambas hermanas participar en el negocio familiar como habría querido su padre. Era una estrategia inteligente en ese punto, reconocer lo innegable y tratar de salvaguardar al menos parte de la posición de Lucía. Pero llegaba demasiado tarde. El daño ya estaba hecho, no solo en términos legales, sino también personales. Cuando el abogado de Lucía terminó, el juez nos miró a ambas antes de hablar. Este tribunal va a tomarse un tiempo para considerar todas las evidencias presentadas. Sin embargo, dada la naturaleza de las acusaciones y las pruebas aportadas, considero necesario tomar algunas medidas cautelares inmediatas. Mi corazón dio un vuelco. Las medidas cautelares podrían significar que por fin recuperaría acceso al negocio de papá, aunque fuera temporalmente hasta la sentencia definitiva. En primer lugar, continuó el juez, ordeno la suspensión inmediata de cualquier transferencia de fondos o activos de importaciones Martínez a cuentas personales o entidades no directamente relacionadas con la operativa habitual del negocio. En segundo lugar, se restablecerá el acceso de Elena Martínez Soler a todas las cuentas bancarias, documentación y propiedades de la empresa, con efecto inmediato. Miré a mi abogado, que asintió levemente, satisfecho. Eran exactamente las medidas que habíamos solicitado al inicio del proceso, y que hasta ahora se habían denegado por falta de pruebas suficientes. Por último, añadió el juez, dadas las serias alegaciones de falsificación documental y posible fraude, remito copia de lo actuado al Ministerio Fiscal para que valore la posibilidad de iniciar acciones penales. Un murmullo recorrió la sala. Esto ya no era solo una disputa civil por el control de un negocio familiar. Las acciones de Lucía podrían tener consecuencias penales. La miré brevemente, esperando ver shock o indignación, pero lo que vi me sorprendió. Resignación. Como, sí, en el fondo, siempre hubiera sabido que este momento llegaría. El juez anunció que la sentencia definitiva se emitiría en los próximos días, pero que las medidas cautelares entraban en vigor inmediatamente. Golpeó una vez con su mazo, dando por concluida la sesión. La gente comenzó a levantarse y a salir, muchos mirando con curiosidad hacia nosotras. Algunos se acercaron a darme palabras de apoyo. Miguel, el contador, me apretó brevemente el hato, hombro al pasar. La señora Amparo, la enfermera, me abrazó y me susurró. Tu padre estaría orgulloso de ti, Elena.
A través de la multitud dispersándose, vi a Lucía recogiendo sus cosas lentamente. Su abogado le hablaba, probablemente, explicándole las implicaciones de las medidas cautelares y las posibles consecuencias penales, pero ella parecía no escuchar. Nuestras miradas se cruzaron por un instante y esperé ver odio, desprecio o al menos resentimiento en sus ojos. Pero lo que vi fue algo mucho más complejo. Una mezcla de vergüenza, miedo y quizás un atisbo de arrepentimiento. Fui la primera en apartar la mirada. No por debilidad esta vez, sino porque ya no necesitaba su reconocimiento ni su aprobación. Durante toda mi vida había buscado la validación de mi hermana mayor, la brillante, la fuerte, la que siempre sabía qué hacer. Pero hoy había demostrado mi propia fuerza y no necesitaba nada más de ella. Cuando salí del juzgado, el calor de la tarde valenciana me golpeó como una oleada. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo de dorado los edificios históricos del centro. Me quité el pañuelo de la cabeza, que había vuelto a ponerme durante las conclusiones, y dejé que la brisa acariciara mi cuero cabelludo parcialmente rapado. Ya no sentía vergüenza. Aquellos parches irregulares eran ahora un símbolo, no de la crueldad de Lucía, sino de mi negativa a ser silenciada. El señor Ferrer me acompañó hasta la parada del autobús, discutiendo los próximos pasos. Mañana iríamos juntos al banco, para restablecer mi acceso a las cuentas de la empresa, y luego al almacén para informar a los empleados de los cambios. Habría mucho trabajo por delante para deshacer el daño que Lucía había causado, pero por primera vez en meses sentí que podía respirar. «Has estado extraordinaria hoy, Elena», me dijo el abogado antes de despedirse. «Mucha gente habría abandonado después de lo que te hizo esta mañana, pero tú te mantuviste firme. Esa fortaleza es lo que mantendrá a flote el negocio de tu padre». Le di las gracias, aunque sentía que las palabras no eran suficientes para expresar mi gratitud. No solo me había representado legalmente, había creído en mí cuando ni yo misma estaba segura de tener razón. Mientras esperaba el autobús, pensé en mi padre. En sus últimos días, debilitado por la enfermedad pero todavía lúcido, me había dicho: «La verdad siempre encuentra su camino, Elena. Puede tardar, puede ser doloroso, pero al final siempre sale a la luz». En ese momento había asentido, queriendo creerle. Ahora sabía que tenía razón. En los días siguientes, el juicio llegó a su fin. Tal como había anticipado el señor Ferrer, la sentencia fue contundente. Lucía perdió todos sus derechos sobre la empresa familiar y fue condenada a pagar una indemnización económica por los daños causados. Además, el juez remitió el caso a la Fiscalía para investigar posibles delitos de falsificación de documentos y estafa. Pero más allá de eso, perdió algo que había cultivado durante años, su imagen de profesional intachable. Su nombre, que antes iba asociado al prestigio en los círculos legales valencianos, ahora se vinculaba a la deshonra. No celebré la victoria. No organicé ninguna comida con amigos ni descorché champán. Simplemente seguí adelante, sin dramas, retomando las riendas de mi vida y del negocio de papá. Alquilé un pequeño apartamento cerca del paseo marítimo de la Malvarrosa, a pocos minutos de la playa, y comencé a reconstruir todo desde cero. El primer día que regresé al almacén como directora legítima fue extraño y emotivo a la vez. El edificio de ladrillo rojo cerca del puerto, con el desgastado letrero de Importaciones Martínez sobre la entrada, parecía darme la bienvenida. Los empleados, muchos de los cuales habían testificado a mi favor o habían estado presentes en el juicio, me recibieron con una mezcla de respeto y curiosidad. Algunos me miraban de reojo, sin duda sorprendidos por mi nuevo aspecto, pero nadie hizo comentarios. Miguel, el contador, fue el primero en acercarse con una carpeta llena de documentos. «Tenemos mucho trabajo por delante, Elena», me dijo con una sonrisa cansada. Lucía dejó bastante desorden en las cuentas. Durante las siguientes semanas me sumergí en el trabajo. Había facturas sin pagar,
proveedores descontentos, pedidos retrasados y empleados desmoralizados. Pero en cierto modo, enfrentarme a problemas prácticos y concretos resultó terapéutico. Cada problema resuelto, cada relación comercial restaurada, cada sonrisa recuperada entre el personal era una pequeña victoria. Dejé mi trabajo como profesora de instituto, al menos temporalmente. Algunos de mis antiguos alumnos me enviaron mensajes de apoyo cuando la noticia del juicio se difundió por Valencia. El sistema educativo es pequeño en esta ciudad y los rumores viajan rápido. La directora del centro, doña Marta, me aseguró que siempre tendría las puertas abiertas si decidía volver a la docencia. A medida que pasaban las semanas, mi pelo comenzó a crecer de nuevo. Al principio lo dejé tal cual, con sus irregularidades y parches, como un recordatorio de lo que había superado. Luego, cuando los mechones alcanzaron cierta longitud, decidí raparme el resto y dejar que todo creciera uniformemente. La primera vez que salí a la calle con la cabeza completamente rapada, sentí una extraña liberación. Ya no me escondía, ya no sentía vergüenza. Poco a poco, la empresa comenzó a recuperarse. Contraté a un abogado especializado en comercio internacional para revisar todos los contratos y asegurarme de que todo estaba en regla. Implementé un nuevo sistema informático que facilitaba el seguimiento de inventarios y pedidos. Visité personalmente a los proveedores más importantes en Marruecos, Túnez e Italia para restablecer la confianza. Una tarde de agosto, mientras revisaba unos documentos en el despacho que había sido de mi padre, recibí una visita inesperada. Era Tony, el hijo de la portera de nuestro antiguo edificio, el mismo que me había ayudado a recuperar el diario de papá durante el juicio. «Perdona que te moleste, Elena», dijo, asomándose tímidamente a la puerta. «He venido a traerte esto». Me entregó una caja de cartón pequeña. Dentro había algunas fotografías antiguas, un reloj de bolsillo que había pertenecido a mi abuelo y un sobre con mi nombre escrito en la inconfundible caligrafía de mi padre. «Lo encontré cuando Lucía estaba vaciando el piso», explicó Tony. «Parecían cosas personales y pensé que deberías tenerlas tú». Le agradecí profundamente. Después de que se marchara, abrí el sobre con manos temblorosas. Era una carta de mi padre, fechada apenas una semana antes de su muerte. «Querida Elena», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que las cosas no han salido como esperaba. Siempre confié en que Lucía y tú encontraríais la manera de superar vuestras diferencias y trabajar juntas, pero quizás fui demasiado optimista. Quiero que sepas que siempre confié en ti, en tu capacidad y en tu corazón. No dejes que nadie, ni siquiera tu hermana, te haga dudar de tu valía. El negocio es importante, pero lo que realmente importa es que encuentres paz y felicidad. No guardes rencor, hija mía. El resentimiento es un peso demasiado pesado para llevarlo toda la vida. Con todo mi amor, papá». Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras leía sus palabras. Era como si, de alguna manera, hubiera previsto lo que podría pasar y hubiera querido dejarme un último consejo. No guardar rencor. Era más fácil decirlo que hacerlo, pero por él, intentaría al menos no dejar que el resentimiento consumiera mi vida. En septiembre, con el calor del verano valenciano aún presente, pero menos intenso, recibí otra visita inesperada en el almacén. Era Javier, el ex prometido de Lucía. Venía vestido informalmente, con vaqueros y una camisa azul, muy diferente del traje formal que llevaba en el tribunal. «Espero no interrumpir», dijo parado en la puerta de mi oficina. «Solo quería saber cómo estabas». Le ofrecí asiento y café, que aceptó. Hablamos brevemente sobre cómo iba la empresa, sobre los cambios que había implementado. Era fácil hablar con él, directo y sin pretensiones. «¿Has sabido algo de Lucía?», me atreví a preguntar finalmente. Javier asintió girando la taza de café entre sus manos. «Se ha mudado a Madrid. Está trabajando en un pequeño despacho de abogados. Nada comparable con lo que tenía antes. La investigación fiscal sigue abierta.
pero su abogado cree que llegará a un acuerdo para evitar la prisión. Hizo una pausa. Me llamó hace unas semanas. Sonaba diferente, más humilde, supongo. No supe qué decir. Una parte de mí seguía dolida, traicionada, pero otra parte, quizás influenciada por las palabras de mi padre, no deseaba que Lucía sufriera más de lo necesario. Le dije que debería ponerse en contacto contigo, continuó Javier. Para disculparse al menos. Me dijo que estaba trabajando en ello, que necesitaba tiempo. No, esperaba una disculpa, y no estaba segura de quererla. ¿Qué palabras podrían compensar lo que había hecho? Pero el simple hecho de que estuviera considerándolo ya era un cambio significativo en la Lucía que yo conocía. Después de que Javier se marchara, me quedé reflexionando sobre nuestra conversación. Pensé en Lucía en Madrid, empezando, de nuevo, lejos de la sombra de la empresa familiar, lejos de nuestra complicada historia. Quizás, en cierto modo, era lo mejor para ambas. Tal vez necesitábamos esa distancia para sanar, para redescubrirnos a nosotras mismas fuera de la dinámica tóxica que habíamos establecido. A finales de octubre, recibí una carta de Lucía. No una disculpa formal, sino algo más personal, y en cierto modo, más significativo. Me contaba sobre su nueva vida en Madrid, su trabajo, el pequeño apartamento que había alquilado en Lavapiés. Mencionaba que estaba viendo a un terapeuta, algo que nunca habría admitido antes. Y entre líneas, sin decirlo directamente, había un reconocimiento de lo que había hecho, un arrepentimiento implícito. A veces pienso en lo que diría papá si pudiera vernos ahora, escribió. Probablemente estaría decepcionado con ambas, pero sobre todo conmigo. Siempre dijo que tenía demasiado orgullo, y tenía razón. Ese orgullo me ha costado más de lo que jamás imaginé. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar mis sentimientos, para decidir si quería reabrir esa puerta. La carta se quedó en mi cajón durante semanas. A veces la releía, tratando de detectar manipulación o falsedad, pero solo encontraba a una Lucía que nunca había conocido. Vulnerable, reflexiva, humana. Mientras tanto, la vida continuaba. El pelo me había crecido lo suficiente para tener un corte estilo pixie que, sorprendentemente, me favorecía. Algunos clientes nuevos que no me conocían de antes asumían que era mi estilo habitual y me hacían cumplidos al respecto. Era extraño cómo algo que había comenzado como un acto de crueldad se había convertido en una parte de mi nueva identidad. Por primera vez en años, dormía pacíficamente. Dejaba que el sol acariciara mi cuero cabelludo sin vergüenza y comencé a llevarlo descubierto, no como un signo de desafío, sino como un símbolo de sanación. El pelo crecería. La confianza, quizás no. Pero ya no necesitaba a Lucía. Tenía mi nombre, mi voz y la verdad respaldándome. En Navidad recibí otra carta de Lucía. Esta vez era una invitación. Estaría en Valencia para Nochebuena y quería verme. Solo para hablar, especificaba. En un lugar público donde te sientas cómoda, sin expectativas. Después de mucha reflexión, acepté. Nos encontramos en una cafetería en la Plaza de la Reina, con la catedral iluminada como telón de fondo y el bullicio navideño a nuestro alrededor. Era la primera vez que nos veíamos desde el juicio. Lucía había cambiado. No solo físicamente. Había adelgazado y llevaba el pelo más corto, sin sus habituales mechas perfectas, sino en su manera de estar, menos imponente, más contenida. Me sorprendió que pareciera nerviosa, ella que siempre había sido la seguridad personificada. La conversación fue incómoda al principio, formal casi. Hablamos del tiempo, de Madrid, de cosas superficiales. Pero gradualmente, como el hielo, que se derrite lentamente, comenzamos a abordar temas más profundos. No hubo una gran disculpa dramática, pero entre las palabras que sí dijo y las que quedaron flotando entre nosotras,
entendí que estaba arrepentida. La empresa va bien, le dije en un momento dado. Los empleados están contentos y hemos recuperado a casi todos los clientes que perdimos. Lucía asintió, con una sonrisa triste. Papá tenía razón entonces. Siempre dijo que tú eras la única que realmente entendía el alma del negocio. No, era una admisión de culpa explícita, pero viniendo de ella, era significativa. Cuando nos despedimos, no nos abrazamos ni prometimos mantenernos en contacto regularmente. Solo intercambiamos un cuídate que sonaba sincero por ambas partes. Mientras caminaba de regreso a mi apartamento esa noche, con las luces navideñas, iluminando las calles de Valencia, reflexioné sobre el último año. Había perdido a mi padre, había sido traicionada por mi hermana, había luchado por lo que era mío por derecho y había ganado. Pero más allá de las pérdidas y victorias materiales, había descubierto una fortaleza en mí que no sabía que existía. Algunas heridas permanecen ocultas, pero las mías se habían hecho visibles, y en esa visibilidad encontré libertad. No porque Lucía hubiera sido castigada, sino porque dejé de tener miedo. Ese juzgado, ese momento, donde su mundo se derrumbó y el mío comenzó de nuevo, se convirtió en la línea entre quién era yo y quién nunca volvería a ser. Cuando llegué a casa, me detuve frente al espejo del recibidor. Mi reflejo me devolvió la imagen de una mujer diferente a la que había sido un año atrás. No solo por el pelo corto o las nuevas líneas de expresión que la experiencia había dejado en mi rostro. Era algo más profundo, algo en la mirada, en la postura. Ya no era la hermana pequeña de Lucía, la profesora tímida, la hija obediente. Era simplemente Elena, con mis fortalezas y debilidades, mis cicatrices y esperanzas. Esa noche, antes de dormir, recordé las palabras de mi padre. No guardes rencor. Por primera vez, sentí que podía cumplir su deseo. No porque hubiera perdonado completamente a Lucía. Ese sería un camino más largo, sino porque había dejado de definirme por lo que ella me había hecho. Mi historia ya no era la de una traición familiar, era la de mi propia redención. A la mañana siguiente, Navidad, me desperté con una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Salí a dar un paseo por la playa, disfrutando del inusual sol invernal que hacía brillar el Mediterráneo. Las gaviotas volaban en círculos sobre mi cabeza y el aire salado llenaba mis pulmones. En la distancia, las grúas del puerto se recortaban contra el cielo, recordándome el negocio, que ahora era mi responsabilidad, pero ya no lo sentía como una carga, sino como una oportunidad. Una oportunidad no solo de honrar el legado de mi padre, sino de construir algo propio, algo que reflejara mis valores y mi visión. Quizás algún día, cuando las heridas hubieran sanado más, Lucía y yo podríamos encontrar una manera de ser familia de nuevo. No como antes, eso era imposible, pero quizás como dos adultas que han aprendido duras lecciones sobre el orgullo, la ambición y el perdón. O quizás no, y eso también estaría bien. Por ahora, era suficiente estar aquí, de pie después de la tormenta, mirando hacia el horizonte con la certeza de que, pasara lo que pasara, ya sabía que era lo suficientemente fuerte para afrontarlo.